Hola y muy bienvenidos a todos. Qué bueno estar juntos de nuevo para conversar un poco. Hola, ¿qué tal? ¿Listos para desglosar el mensaje del domingo? Exacto. Hoy vamos a conversar sobre esa predicación tan inspiradora que tuvimos en la Iglesia Bautista de Ñuñoa el pasado domingo 25 de enero. Sí, estuvo a cargo del pastor Samuel Parra, que está cubriendo al pastor José Miguel Troncoso mientras está de vacaciones. Y la verdad es que el tema que tocó fue muy actual. Esta idea de la actualización en nuestra vida cristiana. Totalmente. O sea, ¿cómo nos renovamos sin perder la esencia? Me pareció una pregunta central para hoy. Definitivamente. Y la analogía que usó para empezar fue muy poderosa. Yo creo que a todos nos llegó. La de la tecnología, ¿cierto? Esa misma. La metáfora de que nuestra vida espiritual es como un dispositivo, como un celular, y necesita actualizaciones constantes. Claro. Y a partir de ahí planteó la pregunta que guió todo el sermón y que, bueno, va a guiar nuestra conversación. ¿Qué renovamos sin traicionar lo que somos? Es una tensión muy real. Sí. ¿Cómo sabemos si una renovación viene del espíritu o es, digamos, un simple miedo a quedarnos obsoletos? Me encanta esa pregunta. A ver, desarrollemos un poco más esa analogía tecnológica porque tenía varios puntos. Sí. Él decía que si no actualizamos un dispositivo, bueno, primero deja de funcionar bien, se pone lento. Se vuelve vulnerable a ataques, que es un punto clave. Exacto. Y finalmente queda obsoleto. Dio el ejemplo del viejo reproductor de MP3, una pieza de museo, pero inútil hoy. Y lo conectó con la pandemia. Dijo que todos tuvimos que hacer una actualización forzosa para poder conectarnos, para seguir funcionando. Sí, fue un ejemplo muy claro. Pero la parte que más me impactó fue la del kernel. Ah, sí, la del núcleo del sistema. Eso. Que los hackers no atacan las aplicaciones superficiales como la calculadora. No, van al corazón. Van directo al kernel, porque si controlan eso, controlan todo. Y lo usó como una metáfora de la batalla espiritual por nuestra identidad. Fue muy gráfico. Muy potente. Y a partir de ahí describió dos peligros, dos extremos que enfrenta la iglesia hoy. Que nacen del miedo, ambos. Exacto. Por un lado está el miedo a cambiar. Esas comunidades que se aferran a todo, a cada liturgia, a cada costumbre, por temor a traicionar su herencia. Y se vuelven anacrónicas. Se vuelven museos, pierden toda relevancia para las nuevas generaciones. Y el otro extremo es el miedo a quedar fuera. El miedo a ser irrelevante. Y esas son las comunidades que cambian todo para ser atractivas, imitan las modas del mundo. Pero sin darse cuenta. Y el punto de fondo era que la fe cristiana no sobrevive por conservar formas. No, sobrevive por permanecer en Cristo. Ese es el núcleo no negociable. Eso nos deja una pregunta interesante para reflexionar. En nuestra vida personal, ¿dónde sentimos más esa presión? ¿La de no cambiar nada o la de cambiarlo todo para poder encajar? Es una muy buena pregunta. Y para darle un fundamento bíblico a cómo manejar esa tensión, el pastor nos llevó a un primer texto clave. Que estaba en el Evangelio de Mateo. Sí, en Mateo capítulo 13, versículo 52. ¿Y qué nos dice ese pasaje? Dice que un maestro de la ley, que ha sido instruido en el reino de los cielos, es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, no se trata de descartar lo viejo. Para nada, no es tirar la tradición por la borda. Es saber interpretarla a la luz del Evangelio. Es valorar nuestra herencia, lo viejo, y al mismo tiempo estar abiertos a lo que el Espíritu nos dice hoy, que es lo nuevo. Claro, es ser un buen administrador de ese tesoro. Y eso conecta perfecto con lo que mencionó sobre los jóvenes, los llamados nones. Los que abandonan la fe. Sí, porque la perciben como algo anacrónico, como un tesoro que solo tiene cosas viejas que ya no les hablan, que no conectan con su realidad. Exactamente. Y eso nos lleva al pasaje central del sermón, el cómo de la actualización. Que está en la carta a los Romanos. Así es. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahí está el manual de instrucciones, por así decirlo. A ver, desglosemos eso. ¿Cómo lo presentó el pastor? Bueno, parte con la idea del culto racional o inteligente. Que no es solo ir a la iglesia el domingo. No para nada. Es ofrecer nuestra vida entera, el trabajo, la familia, todo, como un acto de adoración. Es la respuesta lógica, la respuesta inteligente a la misericordia de Dios. Entendido. Cambiar el concepto de culto de un evento a un estilo de vida.
Exacto. Y luego viene el primer mandato. No se amolden al mundo actual. Es una orden directa de resistencia. El mundo tiene su molde y nos presiona para que entremos en él. Y el segundo mandato es la clave de todo el asunto. Es la clave de la actualización. Dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Renovar la mente. Y aquí el pastor fue muy claro. No es solo adquirir más información, leer más la Biblia. Es un cambio profundo y continuo en nuestra forma de pensar, de desear, de vivir. Un proceso que es impulsado por el Espíritu Santo. Me parece súper importante esa distinción. Entonces, cuando pensamos en renovar la mente, no es solo un ejercicio intelectual. No. Yes. Exacto. Y el pastor explicó el por qué podemos hacer esto. O sea, ¿de dónde viene la fuerza para esa renovación? No viene de nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? No, para nada. Y ahí citó otras partes de Romanos. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 14, que dice que ya no vivimos bajo la ley, o sea, un sistema de méritos, Sino bajo la gracia. sino bajo la gracia, que es un regalo. Y también citó Romanos capítulo 7, versículo 6, que dice que fuimos liberados para servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Entonces, para seguir con la analogía, es como si tuviéramos un nuevo sistema operativo. Esa es la idea. Un sistema operativo basado en la gracia y que funciona con el poder del Espíritu Santo. No depende de nuestra fuerza. Clarísimo. Y de ahí el pastor nos dio 3 aplicaciones prácticas para la semana. Sí, 3 cosas bien concretas. La primera era auditar nuestro culto diario. O sea, tomar una área de nuestra vida, el trabajo, las redes sociales, la que sea. Y preguntarnos honestamente. Sí, ¿estoy viviendo esto como una ofrenda a Dios o simplemente me estoy amoldando a las presiones del mundo en esa área? La segunda era discernir entre convicción y comodidad. Esa me pareció muy desafiante. Mucho. El reto era que, ante una conversación difícil, nos detengamos un segundo. Y nos preguntemos, ¿Mi respuesta nace de una convicción bíblica real o del simple miedo a ser diferente, a la confrontación? muy necesario hoy en día. Y la tercera, La tercera era buscar conscientemente tesoros nuevos. o sea, no funcionar siempre con el repositorio de fe que ya tenemos. Exacto. Es pedirle activamente al Espíritu Santo una nueva perspectiva sobre un pasaje que ya creemos conocer o sobre una situación que nos preocupa, mantenernos abiertos. Y el resultado de todo este proceso, según Romanos 12, es que podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese es el fin último. La actualización constante nos alinea con el propósito de Dios. Y eso nos deja con otra pregunta. ¿Qué área de nuestra vida necesita con más urgencia una actualización del espíritu para entender mejor lo que Dios quiere para nosotros ahí? En resumen, es un llamado a vivir una fe dinámica, centrada en Cristo. Ese es el kernel. El centro inamovible. Pero una fe que no se queda estancada en el pasado, ni se deja llevar por las modas del presente. Y el ejemplo final que usó el pastor, el de Job, fue muy potente para cerrar. Sí, un modelo de transformación profunda y dolorosa también. Claro, Job lo pierde todo, pero en medio de ese dolor no traiciona su fe, sino que la lleva a un nivel completamente nuevo. Pasa de un conocimiento teórico a una relación real. Es el caso extremo de una actualización a través de una crisis. Un reinicio completo. Totalmente. Y al final, nos dejó 2 preguntas para la reflexión, para el estudio bíblico del miércoles. A ver, recordémoslas. La primera era, ¿has hecho cambios importantes en tu vida, pero el centro sigue siendo el mismo? Es una pregunta sobre la autenticidad del cambio. ¿Es un cambio superficial o de raíz? Exacto. Y la segunda, ¿cómo sabes qué cambiar y qué no cambiar? ¿La pregunta del millón? ¿Volvemos al principio? Sí, nos anima a que meditemos en eso durante la semana. Estamos en horario de verano, así que durante enero y febrero, los cultos presenciales son únicamente los domingos a las 11:30 de la mañana. Muy buen recordatorio. Nos reencontramos la próxima semana para seguir profundizando juntos. Muchas bendiciones.